En la antigüedad, la economía no tuvo lugar propio como ciencia, sino que está inmerso en la filosofía, en aspectos relacionados con la administración. En los pueblos de Asia Menor, África del Norte y sobre todo Grecia, se caracterizaron por el control del Estado sobre la producción agrícola y minera del cristianismo. Los griegos fueron buenos pensadores económicos, acercándose a los problemas que había en su época de una forma moderna, tanto así que se puede reconocer como parte actual de la ciencia. Llegando a la Edad Antigua, en los poemas atribuidos a Homero, en el año 850 a.C., la Ilíada y la Odisea, sus principales y más característicos, se encuentran numerosas referencias de la vida y la economía de los antiguos griegos y pueblos vecinos hacia el siglo XII, aunque dichas costumbres deben estar afectadas por el modo de vida de la época en que compusieron los. Platón, nacido en 427 y falleció en 347 a.C., fue un filósofo griego el cual escribió La República, donde se plasma su idea de ciudad ideal y se ven los conceptos de justicia e injusticia. Habla sobre la circulación de los bienes, idea que debe ser mediante el mercado y usar el dinero como medio de intercambio. Sin embargo, debe ser regulado por el Estado, ya que recibe el Estado como autoritario, como la única medida para un bienestar social. Nos presenta esta pirámide en donde nos brinda dicha información. Filósofos gobernantes, guerreros y abajo artesanos y labradores. Siguiendo posteriormente a Platón e inclusive en su pensamiento llega Aristóteles. 384 a.C. en Calcis a 322 a.C. Fue un filósofo polímata y científico. Su obra más relevante es La ética y la política. Fue quien más se acercó al concepto de economía y esa idea expresada dentro del contexto de la ética. La moral debía adecuarse a las leyes de la naturaleza. Y su aspecto central es la justicia en términos de igualdad. Reconoce dos tipos de justicia en sus grandes obras: la distributiva y la correctiva. Considera dos tipos de naturaleza, y gobierno y comercio. Distinguió los bienes de primera necesidad y los de lujo. Posterior a ello tenemos la escuela escolástica. Esta durante el medioevo. Eran profesores de las universidades que seguían las teorías aristotélicas. Una de ellas era determinar el precio justo a partir de la justicia correctiva y conmutativa. La Iglesia consideraba que la riqueza se ha derivado del trabajo. Más adelante incluyeron temas como el salario justo, debido a la inflación, la justicia, los impuestos, la deuda pública, el monopolio, la tasa de cambio, las sociedades y los contratos. El mercantilismo capitalista se entiende como el conjunto de ideas que dominaron durante la época en la que construyeron los mercados europeos. Es entonces como allí llega la Edad Media. Estaba regida por el feudalismo. El mercantilismo aportó entonces los fundamentos teóricos que soportan la construcción, además de la regulación del comercio internacional. Alberto Magno, Lausitz, Baviera, 1193 o 1206, Colonia, a 15 de noviembre de 1280. Fue el primero del grupo de profesores. Condenó el monopolio por ser una confabulación para manipular los precios. También decía que en el orden económico los bienes se miden con relación al trabajo y los gastos. Observamos de igual forma a Tomás de Aquino. 1225-1274, reino de Cilicia. Vivió solo 49 años. Fue un filósofo y teólogo italiano, el más importante de los escolásticos. Con su pensamiento oralista fue el primero en justificar la propiedad privada. Creía que el Estado debía regular la propiedad privada, distribuir los frutos, aunque aceptaba la distribución desigual. Es aquí entonces como ya observamos la propiedad. Distribuir cada uno de acuerdo a todo aquello que necesite o cuáles sean sus necesidades básicas. Ya centrándonos en la Edad Moderna y la economía clásica, vemos la Escuela de Salamanca. Es un grupo de juristas españoles del siglo XVI, alumnos de Francisco de Vitoria. Se dedicaron al pensamiento económico por la inflación generada por la llegada de metales preciosos traídos desde América hasta Europa. La misma moneda tiene un valor que depende del contexto económico. Thomas More, 6 de junio de 1875, Zúrich, Suiza, a 12 de agosto de 1955. Fue director de la Compañía Indias Orientales y su principal objetivo era el crecimiento de la riqueza nacional mediante el comercio. El objetivo dentro del país era lograr una riqueza superávit de una balanza comercial, donde asumió que el país podía enriquecerse si lograba vender más de lo que compraba el resto de países. William Petty nació el 26 de mayo de 1623 en Rothesay, Reino Unido, y falleció el 16 de diciembre de 1687 en Londres. Estudió en Oxford.
Fue uno de los principales pensadores en trabajar sobre la mediación de variables económicas de aporte sobre la teoría del dinero y el valor. La teoría del dinero le daba tres características: patrón-valor, medio de cambio y depósito de valor. El valor le atribuye al trabajo como un activo capaz de generar riqueza en su fase que el trabajo es el padre y el principio activo de la riqueza y la tierra es la madre. Un gran pensador y teniendo como base en esta economía tenemos a Bernard Mandeville. Nació el 15 de noviembre de 1670 en Países Bajos y falleció el 21 de enero de 1733 en Reino Unido. Fue un británico filósofo y escritor satírico, conocido por su obra La fábula de las abejas. En ella expone una idea de egoísmo, el cual puede producir beneficios para todos a través de la cooperación inconsistente, lo que más tarde Smith llamaría la mano invisible. La tesis del bienestar social. Otra idea importante es la división del trabajo para mejorar la productividad. David Hume nació el 26 de abril de 1711 en Edimburgo y murió el 25 de agosto de 1776 en la misma ciudad. Trató de relacionar las diferentes libertades que estructuran una sociedad y la economía de una nación. Propuso el mecanismo precio-flujo monetario como una alternativa de la teoría monetaria de los mercantilistas. Defendía la propiedad privada de igual forma. La consideraba socialmente útil, dadas las siguientes condiciones. Los bienes son escasos, los hombres ponen sus propios intereses por encima de los intereses de los demás. Hizo un estudio psicológico del pensamiento económico del hombre. Adam Smith nació en Reino Unido y murió en Edimburgo. Fue un profesor de retórica, literatura y sobre todo filosofía moral. Destacaba la individualidad del hombre, afirmaba que el papel del Estado es permitir el libre desarrollo y actividad de los individuos. Tenía la convicción de que el mundo económico en él existe una armonía natural, la mano invisible y la doctrina de la libertad natural y la sabiduría. Forma parte de su argumento el decir que una especie de equilibrio natural entre la oferta y la demanda. La mano invisible afirma tres condiciones: la producción, que permite ofrecer aquellas mercancías que demandan los consumidores. De igual forma, los métodos productivos son los más eficientes y las mercancías se venden por el precio más bajo posible, es decir, aquel que representa lo que realmente vale esa mercancía. Con David Ricardo. Realizó aportes importantes a la teoría del valor del comercio internacional y a las finanzas públicas. Su idea era que la división internacional del trabajo permitiera reducir los precios de algunos bienes o de alguna mercancía que esté determinado por la cantidad de trabajo necesario para la producción. Se opuso a las leyes de protección de pobres y estuvo a favor del control del crecimiento poblacional. En la economía clásica tenemos a Thomas Malthus, que nació el 17 de febrero de 1766 en Surrey, Inglaterra. Cursó estudios en el Jesus College de la Universidad de Cambridge. Después de graduarse en filosofía y teología, fue ordenado pastor anglicano. Su principal contribución a la economía fue su teoría de la población, publicada en su libro Ensayo sobre el principio de la población en 1798, donde sostuvo que la población tiende a crecer más rápidamente que la oferta de alimentos disponible para sus necesidades. Cuando se produce un aumento de la producción de alimentos superior al crecimiento de la población, se estimula la tasa de crecimiento. Por otro lado, si la población aumenta demasiado en relación con la producción de alimentos, el crecimiento se frena debido a las hambrunas, las enfermedades y las guerras. También tenemos a John Stuart Mill. Fue un filósofo, economista y político escocés defensor del utilitarismo, enfocado en la calidad, la libertad, la igualdad de género y la búsqueda de la felicidad para la mayoría de las personas. Desarrolló el positivismo y el empirismo, el cual es el conocimiento que se deriva de la experiencia, por lo que necesariamente limitado. No podemos observar todo, solo una parte, y sacar conclusiones. También estudió la propiedad pública de los recursos naturales, la cual era que el progreso económico no debe ser a costa de la sobreexplotación y posible extinción de los recursos naturales. En la economía marxista tenemos a Karl Marx, que fue un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico. Durante su estancia en Inglaterra, profundizó en el estudio de la economía clásica, elaboró su propia doctrina que publicó en su obra El Capital en 1867, partiendo de que solo el trabajo humano produce valor. Él señaló la explotación del trabajador, patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista. Denunciaba con ello la ciencia injusta e ilegítima del sistema económico capitalista. Sin embargo, para él, el capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas, lo que daría paso al socialismo y a su máximo objetivo, la emancipación global del hombre, al abolir la propiedad privada de los medios de producción, algo que era, según él, la principal causa de la alienación de los trabajadores. Dentro de esta economía también tenemos a Federico Engels, que nació en la ciudad de Barmen, Renania, en 1820 y murió en Londres en 1895. Creció influenciado por ideas conservadoras y calvinistas. Desde su juventud comenzó a mostrar interés por ideas progresistas como las del movimiento de los jóvenes alemanes, un patriotismo cultural, liberal y progresista que exigía reformas republicanas, liberales y laicistas. Sus aportaciones al materialismo, al socialismo y al marxismo fueron notables. Sin embargo, su figura ha quedado eclipsada por la talla de Marx, a quien Engels reconocía una mayor talla intelectual. No obstante, a pesar de que pudiese pensarse por su condición social, fue más un hombre de acción y activista que un simple teórico del socialismo.
Su participación activa en la Primera Internacional, su colaboración con grupos socialistas y reformas en el Reino Unido o los intentos de organizar los movimientos obreros de diferentes países muestran la importancia de esta faceta. En la economía neoclásica tenemos a William Jevons, que fue economista y lógico inglés, conocido por ser pionero de la revolución marginalista y por el uso que hizo del cálculo diferencial en la ciencia económica. Jevons reemplazó el enfoque sobre el problema del valor, consideraba que las teorías objetivas eran incorrectas, adoptó una teoría donde el valor dependía de la utilidad, es decir, de su capacidad de producir placer o impedir dolor. Él denominó utilidad total al concepto de valor de uso y grado final de utilidad al concepto de utilidad marginal. La utilidad total la modeló como una función continua y la utilidad final la plasmó como la derivada de dicha función. También encontramos a Alfred Marshall. El principal objeto de estudio de los neoclásicos fue el modo en que se determinaban los precios. Marshall establecía que para comprender el funcionamiento del sistema de mercado era necesario analizar el comportamiento de productores y consumidores. Así pues, Alfred veía la demanda como una tabla que mostraba las relaciones entre precio y cantidad. Ahora bien, para que aumentaran las compras era necesaria una disminución de los precios. Por su parte, los consumidores tenían que elegir entre varios bienes y tratar de maximizar su utilidad. En otras palabras, los consumidores tienen que gastar de tal manera que no puedan aumentar su satisfacción con otras combinaciones de bienes posibles. La contribución más destacada de Menger es la teoría del valor subjetivo. Así, propone que el valor de un bien no viene determinado por sus cualidades, ni tampoco por el trabajo que se ha empleado para producirlo. Por tanto, el valor del bien depende de la importancia que le confiera un individuo a la hora de alcanzar sus metas. De este modo, los bienes tendrán un valor subjetivo, dependiendo de la perspectiva de cada individuo. Cada una de las partes implicadas en el comercio tendrá una percepción distinta del dinero recibido y del trabajo empleado. Por ello, es posible crear valor transfiriendo la propiedad de un bien a un individuo que lo valore en mayor medida. Todo ello implica que la riqueza depende del modo en que los individuos valoren sus bienes. Y por último, tenemos a Vilfredo Pareto en la economía neoclásica, el cual estudió la teoría de la utilidad cardinal, que sirvió para aclarar el confuso concepto de bienestar público o social. Se pensó que las curvas de indiferencia de Pareto destruirían los argumentos que funcionaban con la utilidad cardinal. Sin embargo, Pareto no se dirigió sobre esa cuestión, sino que atacó el problema de la máxima satisfacción colectiva, notando que este estado se alcanzaba en intercambio bajo competencia perfecta. Pareto escribió que los miembros de una colectividad gozaban del máximo de utilidad cuando fuera imposible encontrar un cambio que mejorara la utilidad de alguno. Es decir, el óptimo de Pareto es la situación en la que no se puede mejorar a una persona sin desmejorar a otra. Existen dos relaciones muy importantes entre la optimalidad paretiana y el equilibrio competitivo. La primera es que la competencia perfecta conduce a un estado óptimo de la economía y la segunda es que todo estado óptimo de la economía se puede obtener como un equilibrio competitivo. Dichas relaciones se formalizaron en los teoremas de bienestar económico.